Pancho Villa se levantó de su tumba, aún mareado por la presencia en su cuerpo de vinagre y alcohol, el mismo que tanto odiaba en vida. Ambos productos habían sido utilizados muchos meses atrás durante el proceso de conservación de su cadáver para sus exequias. Él estaba dispuesto a continuar su peregrinaje por las indómitas tierras del norte de México, aquellas que tantas veces recorrería acompañado de su ejército revolucionario, siempre con lo que él consideraba loables fines específicos. Entre ellos, además de defender a los pobres de sus malvados amos, los de seguir atacando a los gringos, aniquilando chinos o deleitándose en los cuerpos sudorosos de inocentes palomas quinceañeras, ofrendados muchas veces por sus ambiciosas y egoístas madres. Entre la gran cantidad de sombreros que usó durante su vida, el de charro con copa de piloncillo era su favorito. Aquella madrugada lo buscó desesperado entre los pocos recuerdos que aún desfilaban en las neuronas intestinales que todavía le quedaban con vida, pues se habían agazapado en un pequeño sector de su intestino delgado, el cual era aún de difícil acceso para los gusanos que se devoraban poco a poco su cuerpo. Dichos recuerdos no podían provenir de otro lugar que no fuera aquel, debido a que las neuronas de su cabeza, como se entenderá más adelante, ya no tenían cabida en esta historia. Aquel sombrero lo pudo hallar, por fin, en un rincón polvoriento de este precario sistema de memoria, muy cerca de su páncreas. Lo recordó colgado en el perchero de su habitación en su amada y encantadora hacienda de Canutillo, en Durango. El perchero estaba colocado exactamente debajo de una hermosa cruz de encino negro, la misma que fuera usada en la cabecera de su ataúd la noche de su velorio. Lo tomó de allí como pudo, de esa manera tan peculiar como solo los fantasmas más experimentados podrían hacerlo. Lo intentó poner sobre su cabeza, pero su sorpresa fue mayúscula cuando se percató de que las alas maltrechas de aquel se posaron directamente sobre sus hombros, pues no hubo cabeza humana que pudiera sostenerlo. Angustiado por tan inefable experiencia, José Doroteo Arango Arámbula, nombre verdadero de Villa, levantó su mano derecha, la misma que usara miles de veces para disparar contra sus enemigos, y, como era de esperarse, notó que su cabeza ya no estaba en su lugar. «Híjole, ya valí madres», pensó para sí. Con una mezcla de melancolía, rabia y frustración, se sentó al lado de su lápida a recordar el inicio de toda esta odisea que lo llevaría a convertirse en el Centauro del Norte, un personaje amado por muchos, pero también odiado por otros. Todo comenzó en el año de 1894. Doroteo Arango se encontraba fugitivo de la ley por un hecho que aconteció en ese entonces. Uno de los hijos de Laureano López Negrete, propietario de la hacienda Sombreretillo donde trabajaba, violó a su hermana mayor. En represalia, Doroteo tomó un revólver y disparó contra el terrateniente, fugándose a las montañas, donde pasó la mayor parte de su tiempo hasta 1910, sobreviviendo primero solo, para luego ser rescatado por una pandilla de bandidos encabezada por un hombre llamado Francisco Villa, quien lo recogió y lo alimentó. Al no tener a dónde ir, Arango empezó a operar con esta pandilla, asaltando pueblos y delinquiendo en otras áreas. Por su lealtad, se ganó la confianza del jefe de la banda. En una ocasión, Francisco, el jefe, sufrió una herida de bala, por lo que agonizando nombró a Arango como jefe de la pandilla de bandidos. Fue entonces cuando Doroteo cambió su nombre a Francisco Villa, a petición de la banda que ahora él encabezaría. Continuaron realizando actos de vandalismo, regresando a la hacienda donde Arango había matado a Agustín López Negrete, donde el cuñado del fallecido lo buscaba a él para matarlo. Doroteo Arango, ahora bajo el nombre de Francisco Villa, acabó con la vida de su rival y los hombres de este, empezando a seguir una causa en defensa de la clase popular que era fuertemente explotada, al punto de comparación con la esclavitud. Así pasó el amanecer Pancho Villa, cavilando acerca de su pasado y temeroso por el destino que le esperaba en su nueva condición de cadáver sin cabeza.
1000 ideas recorrían su intestino enmohecido, 1000 proyectos frustrados, 1000 hombres más por ajusticiar y otras 1000 mujeres por enamorar. Entre los ires y venires de su locuaz imaginación, una idea clara vino a una de sus neuronas más electrificadas, una luz que se convirtió en su mayor esperanza a partir de ese momento. No importaba cómo, ni cuándo, el glorioso Pancho Villa iba a encontrar su cabeza, pero sobre todo a la persona que la había robado de su tumba. Pensó en muchos de los nombres de las personas que habían sido sus enemigos en vida. Álvaro Obregón fue el primero que recordó. Sin embargo, a este lo descartó de entrada, pues sabía que era quien lo había mandado a asesinar y ya logrado su objetivo, no tendría razón alguna el hecho de que le hubiera mandado arrancar la cabeza a su cuerpo fallecido. Venustiano Carranza, aunque había sido uno de sus grandes enemigos, ya habitaba también en el mundo de los muertos. Por lo tanto, no era un objetivo válido para él. La misma suerte habían corrido Maclovio Herrera, quien había sido asesinado por órdenes suyas, y Victoriano Huerta, también fallecido tiempo atrás. Otro puñado de hombres, no menos molestos, pero sí faltos de una ambición lo suficientemente grande como para desgastarse revolcando la tumba de un antiguo general de la Revolución Mexicana, también hacían parte de su lista, pero fueron descartados. Por mucho que razonaba, no encontraba a quien más, en el gran norte mexicano, podría culpar por su desgracia, pues más eran quienes lo amaban en aquellas tierras, gracias a sus proezas, bien fueran estas reales o inventadas por campesinos esperanzados en un verdadero cambio, que los que anhelaban hacerle semejante agravio. Los chinos fueron la última de sus opciones en tierras circundantes a la comarca lagunera, pues aún perduraba en su pálida memoria uno de los acontecimientos más deleznables de la historia mexicana y en la cual su ejército revolucionario participaría: la matanza de Torreón. En esta, el ejército maderista, como se le conocía entonces debido a su lucha contra el mandatario Porfirio Díaz y su apoyo al apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, había acabado con la vida de 303 chinos provenientes en su mayoría de tierras estadounidenses. La mayor parte de estos había participado en la construcción del ferrocarril que atravesaba ese país de este a oeste, en tierras que, 100 años atrás, habían pertenecido al grandioso país de México. Los chinos decidieron desplazarse hacia el sur para buscar un mejor porvenir. La creciente prosperidad de esta comunidad, aunada a las diferencias culturales, alimentó el recelo y la animadversión de algunos mexicanos. No solo se dieron manifestaciones de racismo y discriminación, sino boicots económicos y actos de violencia en su contra. Durante las fiestas del centenario de la independencia, en septiembre de 1910, se gritó en las calles de Torreón: ¡Viva Madero! ¡Mueran los chinos! Luego se armaron de piedras y rompieron cristales de casas y comercios, pero este fue solo el comienzo de aquella terrible tragedia. Lo cierto era que ahora, en su fantasmal agonía, con el ánimo de saciar su sed de venganza y solo por sospechas, Villa estaba decidido a salir del cementerio, a cazar como fuera a cada uno de los supervivientes de aquel funesto acontecimiento. Quizás alguno de ellos podría tener entre sus pertenencias y a manera de colección a su preciada cabeza. De camino a Coahuila, Pancho Villa cavilaba acerca de su difuso presente, contemplaba el paisaje y los caminos con la melancolía propia de quien fuera el amo y señor en aquellas veredas solo algunos años atrás. El galopar de su caballo imaginario, sobre el cual no podía faltar, por supuesto, su famosa montura de cabeza de chino, la cual estaba forrada supuestamente con la piel de uno de ellos, lo llevó a conectarse de nuevo con la realidad y pudo percatarse de un no insignificante detalle que había pasado desapercibido para él solo un par de horas atrás: la invasión a Columbus. Antes del amanecer del 9 de marzo de 1916, Villa, junto con 589 efectivos de su ejército, había invadido este territorio estadounidense y atacado el pueblo de Columbus. Las bajas resultantes en el combate indican que ambos bandos sufrieron en la misma medida, pero gran parte del poblado fue devastado en la lucha.
Los villistas capturaron 80 caballos, 30 mulas y 300 fusiles, incendiaron un hotel donde los civiles les disparaban y mataron a 37 militares estadounidenses y 20 civiles. La razón de este ataque había sido clara. Samuel Ravel, un gringo que había provisto de armas y municiones al ejército revolucionario durante varios años, había traicionado la confianza de Villa al venderle, en una ocasión, municiones defectuosas a cambio de sumas fuertes en oro y plata. Villa le exigió que le devolviera el dinero o que reemplazara el material. Samuel Ravel, creyéndose sano y salvo en los Estados Unidos, le respondió a Villa por medio del coronel Cervantes que él ya no iba a tratar con bandidos mexicanos. En su sed de venganza por este acontecimiento, Villa mandó sus fuerzas a Columbus con el propósito de arrestar a Samuel Ravel y fusilarlo en México. Los seguidores de Villa fueron de casa en casa buscando al comerciante de armas, pero no lo encontraron porque el día anterior Samuel se había trasladado a El Paso, Texas, por culpa de un dolor de muelas. Pero sí encontraron a su hermano menor, al que dejaron en paz. El hermano mayor de la familia Ravel fue llevado a Chihuahua y allí fue fusilado. Los villistas arrasaron la casa de Samuel, su tienda y su hotel, que venía a ser la mitad del pueblo de Columbus. A la cada vez más debilitada memoria del Robin Hood mexicano, como solían llamarle muchos de sus admiradores a Pancho Villa, llegó la inquietante idea de que tal vez hubiera sido el mismo Ravel quien hubiera raptado su cabeza. Sin dudarlo un instante, atravesó por completo el estado de Coahuila, olvidándose por completo de los chinos y con rumbo hacia las tierras robadas por los estadounidenses a México 80 años atrás. Llegada la noche, Villa arribó a Columbus y se dirigió, sin titubear, al hotel ya remodelado, propiedad del ya mencionado Ravel. Se acercó lentamente al cuarto donde su intuición le indicaba que dormía el usurpador de tumbas y de un portazo entró levitando en la habitación. Un halo incandescente cubría todo su cuerpo y con una voz proveniente de las entrañas de un alma profundamente perturbada gritó: «Ravel, miserable, devuélveme lo que es mío». Samuel Ravel se levantó de golpe de su cama. Horrorizado por la escena, intentó escaparse por una de las ventanas que daban hacia la calle principal, pero Villa alcanzó a interceptarlo antes de que lo hiciera. Con una fuerza descomunal, lo tomó de sus piernas y lo levantó hasta que las plantas de sus pies tocaron el techo. Y de nuevo, esta vez con más furia y resentimiento, se escuchó su rugir: «Samuel Ravel, mi cabeza, ¿dónde está? Devuélvemela». Debido a lo impactante de la situación y al olor nauseabundo que desprendía el fantasma, Ravel perdió súbitamente el conocimiento. 2 horas más tarde, y empapado en sudor, se despertó horrorizado pensando que todo había sido una terrible pesadilla. Sin embargo, al notar que no se hallaba en su cama sino en el suelo de la habitación, buscó angustiado con su mirada, en medio de la oscuridad, algún indicio de lo que había sucedido. Y para desgracia suya, notó la presencia en una silla mecedora que se hallaba en una de las esquinas del cuarto, la intimidante figura de un hombre al que le faltaba su cabeza. Esta vez, en vez de intentar huir, Ravel se quedó pasmado por unos instantes. Luego de un par de minutos, se atrevió a preguntar: «¿Quién eres tú? ¿Qué quieres de mí?». Villa se levantó majestuoso de su silla y esta vez mucho más tranquilo, pero con mucha imponencia respondió: «Soy el gran Pancho Villa, el centauro del norte, líder de la Revolución Mexicana, y tú eres un pobre imbécil que conocerá el infierno esta misma noche si no me devuelves mi cabeza». Ravel, conmocionado por lo que estaba sucediendo, se arrastró tembloroso hacia su mesa de noche y tomó del interior de ella un recorte de prensa, escrito en inglés, donde se veía una foto del rebelde mexicano y un titular que decía: «Whose head? Nobody's head».
Notando que Villa no comprendía nada de lo que estaba sucediendo, Ravel tomó valor y le contó que los gringos, a modo de represalia por la invasión a su territorio, habían tomado su cabeza de su tumba y la habían exhibido, como si fuera un trofeo, en algunos museos de las principales ciudades de Estados Unidos y en circos que le daban la vuelta al país entero. Todo con el fin de intimidar a quien se atreviera de nuevo a pisar sus tierras con el ánimo de invadirlas. Hoy día, más de un siglo después de su participación en la lucha que derrocó al dictador Porfirio Díaz, el llamado Centauro del Norte ha sido elevado a la categoría de poderoso espíritu protector. En el norte de México, algunos de sus seguidores invocan su alma, le rezan y le entregan su fe en espera de que cumpla algún milagro. Desde hace unos años, en esta región hay un auge de médiums que reciben el espíritu de Pancho Villa dentro del culto al Niño Fidencio, un santo popular no reconocido por la Iglesia Católica. En los ritos de curación, cada médium tiene su propia indumentaria. Quienes invocan el alma de Villa emulan sus gestos, además de su atavío, botas, carrilleras, sombrero, pantalón café y pañuelo al cuello. Su imagen es la misma que hay en cuadros, fotos, mesas de noche, jabones y oraciones en su honor, altares y centros de curación repartidos en los estados de Durango y Chihuahua, donde nació y murió el caudillo, además de en Coahuila, Tamaulipas y especialmente en Nuevo León, todos en el norte de México. En ocasiones es posible incluso encontrarse con sus devotos en el sur de Estados Unidos, donde residen importantes poblaciones de inmigrantes mexicanos. Los creyentes de Pancho Villa aseguran que no hay nada que no pueda curar o resolver, desde conflictos laborales y familiares hasta problemas de amor, ginecológicos o empresariales. Su especialidad son las hechicerías fuertes y la protección, porque él luchó contra los poderosos. La llamada oración al espíritu mártir de Pancho Villa, gran general revolucionario, dice así: en el nombre de Dios, te pido que me ayudes, así como ayudaste a los necesitados, así como venciste a los poderosos. Tal como hizo en vida, en el actual culto terrenal el caudillo sigue coqueteando con las mujeres sin importar su edad, aseguran quienes practican el rito. Y si son hombres, les habla de igual a igual, con malas palabras, frases en doble sentido con connotación sexual o bromas pesadas. Aunque la gente pide su ayuda a diario, hay 3 festejos importantes a lo largo del año. Su cumpleaños el 5 de junio, la fecha de su muerte el 20 de julio y el inicio de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre. En estas fechas, los centros de culto hacen fiesta en su honor, sus devotos llevan flores, los médiums de Villa se congregan en ellos y se tocan corridos en su honor, como el 7 lenguas, como lo llamaron a él mismo en vida. Antes de irte, recuerda suscribirte y también recuerda que en este canal no todo es ficción.